Hola, muy buen día. Mi nombre es María René Luna Villarroel. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto de investigación. Se llama Consumo de frutas y verduras en adultos jóvenes de entre 20 y 40 años. Lo hemos estado trabajando desde el semestre pasado y justo ahora les voy a presentar el planteamiento del problema, la justificación y los antecedentes del tema de investigación. Primero que nada, como una pequeña introducción, bueno, en México nos estamos enfrentando a un panorama de salud muy grave. Actualmente las enfermedades, tanto crónicas como agudas, atacan y aparecen en adultos desde muy tempranas edades, es decir, ya tenemos jóvenes de entre 25 y 30 años con diabetes, que anteriormente se asociaba a estos padecimientos como con edades ya más avanzadas, como los adultos mayores de más de 60 años, etcétera. Pero todo esto es como una consecuencia de la mala alimentación a la que podemos estar acostumbrados. Por ello, el objetivo principal de este proyecto es como exponer las razones principales por las cuales las personas desde tempranas edades, como por ejemplo la niñez, evitan o disminuyen su consumo de frutas y verduras. Nos enfocamos más en tener como platos con más cereales, con muchísima más proteína, pero dejamos de lado la fuente principal que debería de ser en nuestro plato, que es las frutas y las verduras. Actualmente nuestro plato debe de estar, por ejemplo, servido a la mitad entre frutas y verduras, una cuarta parte cereales y la otra cuarta parte proteínas. Ahora, los antecedentes del tema de investigación, bueno, yo estuve investigando y vi que se realizó un artículo enfocado en la investigación sobre este tema en generaciones de entre 1994 y 2014. El objetivo de esta era cuantificar el cambio del consumo de frutas y verduras en México. Para esto se utilizó el INEGI del 2014 y pues más que nada querían como que identificar la tendencia en el tiempo, y segmentar por qué en hogares, dependiendo de situación económica, edades, jefes de familia, etcétera, qué hacía que consumieran más o menos verduras en la población mexicana únicamente. Pero bueno, uno de los análisis que más me llamó la atención fue que mencionaban que las familias en las que el jefe de familia o jefa de familia era menor de 50 años, reducían la cantidad de frutas y verduras que adquirieron. Obviamente esto hablando de las compras que realizaron, no tanto basado en el consumo, sino en las compras que realizaban, eran los jóvenes los que menos compraban frutas y verduras, pero los que más compraban eran los adultos mayores, arriba de 50 años. Lo que esto pues nos llama la atención, ya que si nos enfocamos en que eran jefes de familia jóvenes, quiere decir que había niños y adolescentes en esas familias, lo cual nos dice que desde pequeños a lo mejor podemos nosotros como padres inculcar pues a una alimentación mala por ese tipo de factores. Ahora, por otro lado, un estudio realizado para una tesis de una maestría en biociencias, Fernanda Bujaidar es una nutrióloga y ella recabó los datos de la INSANUD del 2018, en el cual como conclusión decía que pues los niños consumían una dieta muy alta en dulces, en carbohidratos, en botanitas, en postres, a lo mejor en lácteos, este, que tengan muchísima azúcar, como las lechitas y eso, y agua, lo que se considera que un niño consume muy pocas frutas y verduras a la semana, ¿no? Entonces aquí nos dice que si desde pequeños nos enfocamos en una mala alimentación, cuando seamos adultos, pues obviamente va a tener muchísimas más consecuencias en la salud. Ahora la justificación. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda consumir por lo menos 400 gramos diarios de frutas y verduras para obtener sus beneficios para la salud y de manera nutricional.
Estos alimentos son súper importantes porque agregan variedad, color, sabor, pero sobre todo fibra y nutrientes, vitaminas y minerales. Son de los alimentos que podemos encontrar en el plato del buen comer, son de los alimentos que tienen muchísimo más aporte de vitaminas y minerales que otros que tenemos y que por lo general consumimos más. Ahora, si consideramos el panorama de nuestro país, pues existen casos extremos, o sea, mientras de un lado podemos ver casos de desnutrición en zonas de muy alta pobreza, podemos ver también un porcentaje muy alto de obesidad y diabetes en nuestro país, ¿no? Entonces, esto es debido a que pues tenemos diferentes tradiciones, tenemos diferentes culturas en cada estado de nuestro país, la gastronomía es muy variada, conocemos que México tiene una gastronomía súper variada. Entonces, esto también hace que pues, nuestros alimentos a lo mejor sean muy distintos y no podamos como que comparar todo al mismo nivel, pero sí tiene que haber una cultura alimentaria independientemente del estado de la ciudad en la que vivamos. Ahora, como les mencionaba anteriormente, las frutas y verduras son los alimentos que más nutrientes nos aportan, pero sobre todo también fibra. Esto nos ayuda muchísimo en los padecimientos gastrointestinales como la colitis, como el estreñimiento, que a lo mejor muchos mexicanos podemos padecer y tomamos fármacos cuando la respuesta principal es aumentar el consumo de frutas y verduras en cada una de nuestras comidas durante el día para tener una mejor digestión y además que nuestra microbiota esté en las mejores condiciones. Bien. Si nosotros tenemos un consumo mayor de proteínas, cereales y grasas que de frutas y verduras, no estamos teniendo una alimentación variada, lo que nos crea una posibilidad muy alta de desarrollar enfermedades a temprana edad, que pues obviamente perjudica la salud de los individuos desde adultos jóvenes, como había mencionado, hasta la etapa adulto mayor. O sea, y estamos hablando de enfermedades que a lo mejor no tienen cura, como son las enfermedades crónico-degenerativas y que, como su nombre lo dice, van deteriorando la salud del individuo hasta llegar a, pues hasta la muerte. Ahora, para el planteamiento del problema de este tema de investigación, me basé en estas 4 preguntas. ¿Por qué el adulto no consume la porción diaria de frutas y verduras? ¿Qué factores intervienen en el consumo de estos alimentos a esta edad? Es decir, ¿por qué no se está consumiendo la porción adecuada? ¿Por qué? O sea, porque hay falta de dinero, porque la realidad hay falta de información y una persona no sabe cuántas son las porciones que debe de consumir al día de estos alimentos. ¿Qué factores intervienen? Bueno, estamos hablando del tiempo, del dinero, podemos hablar incluso, por ejemplo, de las personas que trabajan y que no consumen sus alimentos en casa, que son más propicios a consumir alimentos en la calle o comida preparada o rápida para quitarlos pues nomás el pendiente de haber comido. Ahora, otra pregunta es, ¿los hábitos alimenticios inculcados desde la niñez influyen en la etapa adulta? O sea que si desde niños tenemos un patrón alimenticio, ¿lo vamos a tener toda la vida? ¿Se puede cambiar? ¿Se puede romper? ¿Qué podemos hacer para revertirlo? Esa es para mí la más importante. Entonces, si nos enfocamos que actualmente la ingesta insuficiente de frutas y verduras corresponde cerca de la 5ª parte de la neoplasia gastrointestinal, es decir, la 3ª parte de las enfermedades isquémicas del corazón y la 10ª parte de las enfermedades cerebrovasculares, son literalmente la razón por la cual existen estas enfermedades o estos padecimientos tan acelerados, se podría decir. De este modo, aquí algún dato que nos dice muchísimo y que es muy interesante, que cada año podrían salvarse hasta 1.700.000 personas si en el mundo consumimos suficientes frutas y verduras. El objetivo al que yo quiero llegar con este tema de investigación es prácticamente conocer las razones por las cuales se disminuyen o eliminan completamente de su dieta diaria el consumo de estos alimentos. Bien vemos que desde niños, muchas veces por nuestras tradiciones familiares,
podemos ser obligados a consumir nuestras frutas y verduras, eso puede crear como algún patrón en el que sea desagrado o algún rechazo hacia estos mismos alimentos. El objetivo de esto es que podamos entender que no se debe de obligar a una persona a consumir frutas y verduras, sino que pues sería bueno, o sea, es enseñar, no obligar a las personas a consumir esos alimentos, ¿no? Entonces, este, pues entonces aquí podemos jugar un poquito con la psicología y ver si ese tipo de conductas nos llevan a un rechazo, nos recuerda momentos desagradables y por eso evitamos consumirlos cuando somos adultos. También, bueno, quisiera conocer más que nada los hábitos alimenticios de la población en la que me estoy enfocando, sobre todo que son los adultos de entre 20 y 40 años y pues la frecuencia alimentaria que tiene todas las personas desde edades pequeñas para saber como por qué hay más cosas, que se consumen más cosas desde ciertas edades y luego puede cambiar en el adultez o incluso cambia en el adulto mayor, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, yo quisiera llegar a que realmente el consumo de las frutas y de verduras en nuestra dieta son el factor, si no es el más importante, pero sí es muy influyente para la prevención de enfermedades, tanto agudas como crónicas. Yo lo había mencionado desde un principio. Estoy hablando de agudas como por ejemplo enfermedades por virus y bacterias que atacan nuestro sistema inmunológico por falta de defensas, considerando las crónicas que son, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal, por pues excesos o deficiencias de algunos alimentos, y pues obviamente todas estas que son derivadas de dos factores muy comunes que existen en México, que es la obesidad y el sobrepeso. Si no, bueno, yo pienso que si nos enseñamos desde muy tempranas edades, es decir, desde niños, a llevar una dieta balanceada, completa, equilibrada, pero sobre todo con un alto aporte de vitaminas y minerales, es decir, las cantidades que nuestro cuerpo requiere para la etapa en la que estamos, podríamos disminuir la incidencia de los adolescentes y jóvenes de padecer obesidad, porque pues la realidad es que actualmente estamos viendo eso, o sea, muchísimos niños y adolescentes ya padecen obesidad y diabetes, y estamos hablando de que esos niños y adolescentes son las futuras generaciones para este país. Entonces, si no cambiamos de ya los hábitos alimenticios, pues obviamente las consecuencias para todas las generaciones que siguen van a ser atroces, o sea, atroces en todo el sentido de la palabra. Entonces, nosotros como nutriólogos tenemos la responsabilidad de informar a las personas, de enseñar las porciones adecuadas, pero sobre todo de brindar esa conciencia de, de que las frutas y las verduras no son malas, no son un castigo, pero sobre todo que ningún alimento es bueno y ningún alimento es malo. Todo se debe consumir con las porciones correctas para lograr una salud completa. Muchísimas gracias, espero que les guste el tema y si hay algún comentario que puedan hacer o alguna pregunta, pues la pueden poner. Muchísimas gracias y hasta luego.